No sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de construir su propia casa. No me refiero necesariamente a poner los ladrillos, pero a contratar a un constructor y no solo eso, sino estar encima de él, ¿verdad? Para asegurarse de que las cosas van bien, que la construcción es como debe ser, porque si no, los problemas después pueden ser grandes. Donde nosotros vivimos, las formas, las costumbres para construir una casa son muy diferentes de lo que son aquí. Muy raramente puede una persona contratar a alguien directamente para que construya la casa porque es extremadamente caro. Por lo general, entonces, cuando uno va a comprar una casa que es casa nueva, es una casa como dirían aquí de colonia, ¿verdad? Donde se están construyendo un montón de casas que son prácticamente igual la una a la otra. Pero hay una ventaja que nosotros hemos encontrado, es que antes de que comiencen, después de que han puesto la parte exterior de la casa, uh, y antes de que pongan las paredes interiores, como dije, es una forma totalmente diferente de cómo se construye aquí. Antes de poner las paredes interiores, uh, se llama a un inspector para que el inspector vaya, obviamente hay que pagar adicional, para que el inspector venga y examine todo y le dé al que va a comprar la casa un reporte diciéndole si todo está bien o si hay algo que no está bien y que necesita ser corregido. Eso es importante, porque ya una vez que la pared, son paredes de yeso por adentro, una vez que el yeso se pone, no se sabe qué es lo que está ahí atrás. Entonces, eso es importante. Bueno, el salmo que tenemos para esta noche, esta primera hora, comienza diciendo, si Yahweh no construye la casa. Y sin embargo, aunque se usa esta parte de construcción como ilustración para el resto de lo que se va a decir, el salmo en realidad no tiene que ver, o por lo menos su punto principal, no es cuestión de construir una casa, poner paredes y poner todo lo demás que va a hacer que la casa se pueda terminar. No. Vamos a leer este salmo y después vamos a determinar con nuestro estudio qué es lo que el Señor está enseñándonos. Si Yahweh no construye la casa, en vano han trabajado los constructores de ella. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano está despierto el que la guarda. Es en vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues él da a su amado el sueño. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos, recompensa del el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos de la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. El resumen de qué es lo que entendemos que el salmista estaba comunicando en ese tiempo es que es Dios quien provee el bienestar en la vida. Esto va mucho más allá de una casa. Es Dios quien provee el bienestar en la vida. Toda labor y esfuerzo
que se aplique para lograrlo sin dependencia de Él es fútil, pues es Él quien afirma, protege y provee para el presente y para que pueda continuar en la siguiente generación. Bueno, eso lo que podemos determinar en términos de la escritura original, lo que el Señor por medio del salmista estaba enseñando al pueblo en ese tiempo. ¿Cómo aplicamos eso para nosotros hoy día? Ahí está. Sin depender del Señor, el esfuerzo humano en la vida en general, en términos generales, es fútil, pues es Él quien afirma, protege y provee para ahora y para el futuro. El primer punto que tenemos que comprende los versículos o se deriva de los versículos 1 y 2 es que dependencia del Señor y no el esfuerzo humano es lo que construye, protege y provee para la vida hogareña. La tradición, según el título que vemos en este salmo, y como ya he mencionado anteriormente, los títulos que allí encontramos no son inspirados, no son parte del texto en sí, pero fueron agregados tiempo después, son muy antiguos y por eso ponemos confianza en que quien lo puso, quien lo añadió, tenía buena información. Y en este caso se dice que es un salmo de Salomón, que fue él el escritor. Lo más que podemos decir es que en muchas ocasiones esos títulos nos ofrecen la posibilidad de tener más información que la que nosotros tenemos hoy día. En este salmo, la construcción de una casa, con lo que comienza el salmo en el versículo 1, y el hecho histórico de que Salomón construyó la casa del Señor, podría ser lo que establece una conexión verdadera con Salomón como escritor. Pero la pregunta ¿es el tema del Salmo propiamente la construcción física de una casa o un edificio? ¿Es ese el tema principal? No creo que lo es. Los versículos 1 y 2 establecen las implicaciones espirituales en la actividad humana en general, usando como ejemplo, en primer lugar, la construcción de un edificio. Y después pasa a usar como ejemplo la protección de una ciudad. Pero de allí pasa a la labor de una persona dedicándose a obtener el sostén diario. Y luego a la parte que el Señor tiene en proveer lo que en Israel se consideraba una de las cosas más importantes, una de las cosas que demostraban la mayor bendición procedente del Señor. Y eso es la provisión de hijos en una familia. La reflexión entonces va de lo general a lo específico, con la enseñanza primordial de que es Yahweh, es el Señor, es Jehová, quien establece, protege, provee, preserva y da seguridad en todo aspecto de la vida, culminando con lo que para el israelita, como ya dije, sería una de las cosas más importantes en su vida, y es la provisión de descendencia y preservación de la familia y el clan. En 2 Samuel 7:14, 2 Samuel 7 es un capítulo muy importante porque es ahí donde encontramos lo que llamamos el pacto davídico, o sea, las promesas que el Señor hace a David. Y ahí en el versículo 14 leemos:
Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, escuchen, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Cuando él habla de mi casa, no se está refiriendo a la estructura física, el lugar donde él vive. Mi casa es referencia a su familia, de donde él descendía y los que serían sus descendientes después de él. De manera que aunque el Salmo en general indica que el bienestar en la vida procede del Señor, la casa, lo que nosotros designamos como familia, es en última instancia la enseñanza del Salmo. Desde su establecimiento y desarrollo hasta su continuidad en la siguiente generación, como algo que se relaciona íntimamente con el Señor y la dependencia que se tenga de él. Si Yahweh no construye la casa, en vano han trabajado los constructores de ella. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano está despierto el que la guarda. La idea de en vano, que se repite en el versículo 1 2 veces, tiene que ver, ese en vano tiene que ver con lo que no tiene valor, lo que no sirve para nada y lo que no produce el resultado que se espera. No es que no se haya hecho nada, sino que lo que se realiza, y muchas veces con gran esfuerzo, es como que si en verdad nada se hubiera hecho. Es como me sucede a mí muchas veces con la computadora. Quiero hacer algo y le estoy dando clic aquí, clic allá y nada me sale. Y he tratado ya por media hora, 45 minutos, una hora. No es que no he estado haciendo nada, no, he estado esforzándome, pero todo el tiempo que he invertido ha sido en vano. Tengo que llamar a mi hijo por teléfono y decirle, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Como quizás sucede con algunos otros de los presentes. Pero eso me sucede. En este caso, en el caso de la casa de la cual se habla aquí y se pone como ejemplo, acordémonos lo que dijimos al principio, construcción física de una casa no es el tema principal, pero se usa como ilustración. Y en este caso, hablar de una casa que se construye o que y es en vano, en este caso es cuestión de invertir en materiales, sentar las bases para la fundación, comenzar a poner los ladrillos y continuar todo lo que una casa o edificio requiere, pero que después de mucha labor el resultado no es satisfactorio, no cumple su propósito. En lo que se refiere a la construcción de una casa literal, si fuéramos a pensar en eso, una casa literal en el contexto israelita, en el contexto en el que Salomón escribió, la implicación espiritual es inmediata. Un israelita que se dedicara a construir literalmente una casa debería de confiar en el Señor y depender de la asistencia que él le brindara, o de otra manera, aunque lograra terminar la construcción, no podía esperar ser bendecido con lo que había logrado y con lo que planeaba para el futuro. Pero creo una vez más que la intención del Salmo va más allá de una construcción literal y va a la construcción de lo que sería la familia, el hogar. Desde el momento en que nosotros nos comprometemos y luego nos casamos para establecer un hogar, la construcción comienza. Y esa construcción
debe de ser dirigida, supervisada por el constructor por excelencia. Y en este caso, la ilustración es Yahweh, Jehová, el Señor. No sé cuántos de los presentes contrajeron matrimonio antes de recibir a Cristo como Salvador, pero creo que podemos dar sentado que sin conocer al Señor, sin haber hecho un compromiso de sumisión a Él, hay muchos matrimonios que intentan construir su hogar con sus propias fuerzas, con toda buena intención, con el deseo de ser un buen esposo, con el deseo de ser buena esposa. Y cuando el momento llegue, con la buena intención de ser buenos padres. Pero solo tenemos que ver el estado de los matrimonios en general, de las familias y por ende de la sociedad en la cual vivimos para saber que el trabajo de muchas personas, aún con toda su buena intención, ha sido en vano. No nos debe sorprender el que parejas que han confesado a Cristo como Salvador y que asisten a una iglesia evangélica hagan un intento similar. Es decir, establecer y desarrollar su casa de la misma manera por sus propios intentos, sus propias fuerzas, razonamientos e ideas, sin tomar en cuenta al Señor, o tal vez de vez en cuando, particularmente cuando hay problemas que ya no se pueden resolver humanamente. Entonces, es cuando hay alguna consulta delante de él. ¿Qué significa? ¿Qué significa si el Señor no construye? ¿En qué consiste la actividad de edificación o construcción por parte del Señor? Hablando ya en términos de un hogar, de una familia, ¿en qué consiste la actividad de construcción o edificación por parte del Señor? Al fin y al cabo, las personas mismas, el matrimonio, el esposo y la esposa, nosotros somos los que a diario, momento a momento, construimos para bien o para mal. En el Salmo 51, 18, David oró: haz bien con tu benevolencia a Sión. Esa es la oración al Señor. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Y pasa a decir, edifica los muros de Jerusalén. En el 69, 35, Salmo 69, versículo 35, una vez más, David declaró, o mejor dicho, oró: Dios salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren y la posean. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús aseveró: sobre esta roca edificaré, construiré mi iglesia. ¿Qué quiere decir cuando el Señor edifica o construye algo? Sabemos que Él es poderoso para, de una forma totalmente independiente, hacer las cosas. Y ciertamente llevar a cabo un milagro, construir una casa, Él puede hacerlo con solo decirlo. Pero la Biblia nos muestra con hechos milagrosos, con hechos milagrosos, que en muchas ocasiones, y creo que hoy día mayormente, Él usa instrumentos escogidos. David, al orar por la edificación de los muros de Jerusalén y declarar que Él, el Señor, edificaría las ciudades de Judá, habría pensado en esos instrumentos, su pueblo,
los habitantes a quienes él, es decir, el Señor, movería para llevar a cabo la edificación. En Hechos 9:31, ya en el tiempo de la iglesia, leemos que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y noten, y eran edificadas. Ahora, noten esa frase que sigue. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 20:32, cuando Pablo habla a los ancianos de Éfeso y les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y dar la herencia entre los santificados. En estos versículos podemos ver la edificación espiritual y seguramente numérica de las iglesias a través de la vida de los creyentes en comunión con el Señor y sumisión a Él. Porque cuando dice eran edificadas andando en el temor del Señor, indica obviamente esa sumisión a Él, ese reconocimiento de todo lo que Él es y por lo tanto la necesidad de someterse a Él. Andando en el temor del Señor, entonces las iglesias eran edificadas, pero se nos dice también que estaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor edifica la casa en el contexto de lo que estamos hablando. Edifica la casa, es decir, el hogar o la iglesia, a través de la comunión entre los miembros de esa casa. Y en el caso de un hogar, comenzando con el esposo y la esposa, la comunión que ellos tienen con él y la sumisión de sus vidas a él. Y eso abre la puerta, haciendo posible la obra de fortalecimiento por el Espíritu Santo. También, como Pablo encomendó a los ancianos de Éfeso a la palabra de su gracia, es decir, a la enseñanza que procede del Señor, con la que Él nos expresa su favor para edificación, así también la edificación de esa casa, de ese hogar, Él la realiza a través de su palabra. Comunión con Él, con el Señor, sumisión a Él, fortalecimiento por el Espíritu Santo y la aplicación y práctica de la enseñanza de su palabra en la vida de los miembros de una casa, de un hogar, de una familia, son los componentes que Él usa para la edificación de esa casa. Pero obviamente eso no se lleva a cabo en un vacío. Dios puede, pero no edifica nuestro hogar en forma independiente. Él podría transformar nuestro hogar, transformar nuestra casa en algo que es totalmente espiritual, sumiso a Él, que Él pueda utilizar para bendecir ese hogar y bendecir a otros, bendecir a la iglesia al ser ese hogar parte de la iglesia local. Él podría hacer todo eso con nosotros sentados en casa, cruzados de mano, cruzados los brazos. Podría hacerlo si Él quisiera. Él tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace así. Él no lo hace desconectado de nuestra participación de lo que hagamos o no hagamos. Él edifica cuando nosotros participamos en comunión con Él y en sumisión a Él. Y así como debemos de evaluar nuestra colaboración con el Señor en el Evangelio, somos colaboradores con Él en la obra, debemos también
evaluar nuestra participación en la construcción de la casa espiritual que nos identifica como matrimonio y familia. Estamos dejando que Él, como constructor por excelencia, y nosotros, como sumisos colaboradores, estamos dejando y a la vez dependiendo de lo que Él nos instruye. Ahora, junto con el aspecto de construir, el versículo 1 nos habla de proteger. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano está despierto el que la guarda. Como es fútil construir sin dependencia del Señor, también lo es tratar de proteger lo que es intentar de proteger lo que hacemos o tenemos por nuestras propias fuerzas. ¿Qué es lo que humanamente no hacemos para evitar que nuestra familia, que nuestros hijos sufran algún daño? Daño físico, daño emocional. Pero hermanos, no ignoremos, y particularmente como personas que hemos confesado a Cristo como Salvador, no ignoremos en lo que la mayoría de los hogares en la sociedad en la cual vivimos ignoran. Y estoy hablando de la necesidad de protección del daño espiritual. La sociedad en general, porque se concentra en lo físico, en lo material y aún en lo emocional, pero porque su concepto de espiritualidad es tan alejado de lo que la Biblia enseña, y que muchas veces si hay algún concepto espiritual se basa únicamente en quizás la tradición en la cual han creído. Por esa razón es que la mayoría de las personas allá afuera en la sociedad no tiene un concepto claro del dominio del enemigo de Dios sobre las personas y cómo eso afecta la vida diaria. Los creyentes sabemos que la seguridad contra las acechanzas del enemigo a nuestro hogar depende de la protección que el Señor nos provea. Y esa protección no puede ser más clara que la que Él nos indica. Ya hemos hecho referencia a este pasaje, pero la que Él nos indica y a la cual nos exhorta en Efesios capítulo 6, particularmente los versículos 10 al 18. Eso tiene que ver con la armadura de Dios. E interesantemente, muchas veces hablamos de la armadura de Dios. Predicamos sobre ella, estudiamos cada parte de esa armadura. Pero nos hemos fijado que el contexto en el cual esa armadura aparece, en el contexto en el cual el Señor por medio de Pablo la introduce para que se aplique, es precisamente en el contexto de las relaciones entre las personas, predominantemente entre los miembros de una casa, de un hogar. Y es en ese contexto en el cual los ataques del enemigo aparecen. De manera que si la protección en el hogar es una en la cual tal vez nosotros estamos haciendo todo lo posible porque nuestros hijos no vayan a ser dañados en la escuela, que alguien no los vaya a dañar emocionalmente o que no se vayan a caer cuando están comenzando a caminar, o que no sean dañados por la sociedad de alguna forma. Si eso es lo único que estamos haciendo y nos esforzamos por nosotros mismos en hacerlo, estamos fallando.
Estamos haciendo todo eso en vano. En primer lugar, porque estamos dejando afuera el aspecto espiritual y porque eso debe hacerse con dependencia en el Señor. Si no dependemos del Señor para eso, entonces esa, uh, esa protección es en vano, como el guarda que está allí tratando de proteger la ciudad, pero lo hace por sí solo. Ahora, lo vano del esfuerzo humano aparece nuevamente en el versículo 2, con referencia a la provisión que se intente obtener para el sostén diario. Dice el versículo 2, es en vano que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues él da a su amado el sueño. El trabajo de 12 horas o más, con la continua, pesada y cansada labor, aunque permita adquirir lo necesario para el sostén para la familia, si se realiza aparte de una relación de comunión y sumisión al Señor, si el trabajo se hace dependiendo del poder y de la habilidad humana y no de Dios, eso resulta en vano en cuanto a la verdadera satisfacción y descanso para la vida. Y eso es lo que sucede en la vida diaria y experiencia de muchas personas en sus hogares y desafortunadamente, hermanos, entre familias evangélicas. Tan ocupados estamos en esto o en el otro. Es que tengo que trabajar porque si no, mis hijos no van a tener que comer, no van a poder ir a la escuela, esto y esto y esto y esto y esto. Pero dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Ese trabajo, por mucha dedicación y esfuerzo que se dedique, por mucho cansancio que ocasione, por mucha preocupación mental e intranquilidad e incertidumbre por la cual atravesemos, si no dependemos del Señor, todo eso es en vano. Noten cómo termina ese versículo. Pues Él da a su amado el sueño. ¿Qué significa eso? La palabra sueño puede, y obviamente, entenderse y comunicar eso, precisamente, sueño, literal, cuando me voy a acostar y me duermo, eso. Pero también de una manera más amplia se usa en el sentido de descanso. Y lo que aquí dice es que es Él, el Señor, quien da el verdadero descanso a la persona. Muchas veces no podemos descansar porque no estamos dependiendo del Señor. Es aquel a quien el Señor ama, a quien Él da sueño. ¿Notan ustedes? Dice, Él da a su amado el sueño. Es aquel a quien el Señor ama, al que confía en Él, el que se ampara en Él, el que depende de Él, es decir, al creyente fiel a quien el Señor provee el descanso. La tranquilidad que se obtenga, aunque la labor sea pesada y el trabajo arduo, es únicamente con la dependencia que se tenga de Él. Así se obtiene seguridad y satisfacción de que Él está en control de todo, que la vida, que las dificultades, el hogar, el trabajo, el ministerio, está todo en sus manos.
Y esa seguridad de descanso que nos da en el transcurso de la vida en el hogar, la vida en la iglesia, la vida en servirle, invirtiendo tiempo y esfuerzo en su ministerio, no significa que no habrá problemas y dificultades. Una persona puede decir, ¿cómo es que yo estoy dependiendo del Señor y estoy dedicando tiempo a mi familia en la lectura de la palabra, enseñándole a mis hijos y estoy participando en la iglesia? Y tengo todos estos problemas. Bueno, hermanos, esas cosas, problemas, dificultades, obstáculos, mientras estemos en el cuerpo y en esta tierra, de alguna forma u otra, y en el momento quizás menos pensado, van a aparecer enfermedades, falta de recursos económicos. Son cosas que en cierta forma parecen ser en su mayoría los que encabezan la lista de las cosas que quizás nos quitan el sueño. Aunque no sea nuestra intención dudar o atemorizarnos o preocuparnos por las circunstancias que ponen presión en nuestra mente, creo que todos somos culpables de en alguna ocasión u otra quitar nuestros ojos del Señor y centrarnos en cómo es que nosotros vamos a resolver la dificultad. Pero eso no debe ser así. David exclamó en el Salmo 4, versículo 7. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. A ellos les abunda el grano y el mosto. A mí no, dice David. Pero alegría pusiste en mi corazón. Y por lo tanto es que pasa a ese versículo también conocido, que muchos quizás lo repiten antes de acostarse, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces habitar seguro. Pero noten el contexto en el cual lo dice. Tú pusiste alegría en mí. Aunque no tengo todo lo que aquellos tienen, aunque tengo necesidad de ciertas cosas, pero porque confío en ti, entonces puedo verdaderamente tener descanso. Él da el sueño, el descanso a su amado. El versículo del Salmo 2, del Salmo 127, el versículo 2, es en vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. ¿Qué es este pan de dolores? Obviamente, el contexto nos dice que esta es una persona que se ha levantado muy temprano, que se ha acostado muy tarde, que ha estado durante todas esas horas muy ocupado, trabajando arduamente y que cuando le pagan va a la panadería, compra su pan, pero y ahora va a comer. Pero ese es un pan de dolores en la forma en que ha llegado a él con todo lo que ha estado tratando de hacer por sí solo. Esta lección, hermanos, si nosotros la aprendemos, será también una enseñanza para nuestros hijos. Dependencia del Señor y no el esfuerzo humano es lo que construye, protege y provee para la vida hogareña. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, el segundo principio que tenemos es que el Señor es el Señor quien construye el hogar proveyendo descendencia, o sea, hijos e hijas. Dice el versículo 3, he aquí, herencia de Yahweh
Herencia de Jehová, herencia del Señor son los hijos. Recompensa el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos de la juventud. Una vez que se adquiere la responsabilidad de establecer un hogar, entonces comienza, como ya lo dije, la labor de construcción. En un matrimonio verdaderamente cristiano, entregado al Señor, deseoso de honrarle y por lo tanto sumiso a Él, es precisamente Él, el Señor, quien hace la edificación. Pero como ya lo mencionamos también, los esposos, los que en un momento serán padres, son colaboradores con Él. Ellos están participando en lo que Él hace con su misión. Ellos tienen responsabilidades que cumplir hacia el Señor, hacia el uno al otro, hacia los miembros de la familia, hacia los miembros de la congregación, hacia los creyentes en general. Todo eso el Señor lo usa en la edificación, ofreciendo protección, provisión, seguridad y descanso en Él. Pero el salmista continúa indicando lo que en el contexto israelita vendría a ser la mayor bendición y componente de incalculable importancia en la edificación de un hogar. Eso habría sido la provisión de descendencia. He aquí. Y eso llama atención a lo que se va a decir. He aquí, pongan atención. Herencia de Yahweh son los hijos, recompensa el fruto del vientre. Herencia, esa palabra herencia se usa con referencia a la tierra que Yahweh dio a Israel como posesión. Esa es la herencia original que el Señor dio a todo el pueblo, la tierra. Pero esa posesión, esa herencia, era algo que involucraba responsabilidades. Tenían la responsabilidad de cuidarla, mantener esa tierra pura para el Señor. Y paralelo a ese uso de algo físico en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la palabra se usa referente a la salvación espiritual y a los beneficios que ésta ofrece. En el Antiguo Testamento, la herencia para Israel como pueblo era la tierra que el Señor les dio para poseer. En el Nuevo Testamento, esa palabra herencia se usa con referencia a algo espiritual. Hechos 26:17. El Señor le dijo a Pablo que lo escogió para enviarlo a los gentiles. Y le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y la última parte, y herencia entre los santificados. Hechos 20:32, una vez más, hablando a los ancianos de Éfeso, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Efesios 1:13-14 dice, los que hemos creído fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una herencia es algo que prácticamente en toda cultura y en toda época se ha considerado como algo provechoso. Ah, me dejaron una herencia. ¿Quién no desea
una herencia. Son casos muy especiales y raros que a lo mejor ni ocurren que alguien rehúse una herencia. No, no quiero nada. Raramente. La naturaleza humana, sin embargo, muchas veces tiene un concepto errado acerca de lo que se desea hacer al recibir y lo que una herencia implica. Un caso muy común en cuanto a ese concepto lo ilustra el hijo pródigo. ¿Quién fue y qué hizo? Malgastó la herencia que pidió y recibió por adelantado. Muchos piensan que una herencia es para gastarla. Ah, ya me dejaron unos cuantos lempiras, dólares mejor, ¿verdad? Pues cuentan más. Ah, pues un carro nuevo, esto aquí, un viaje por allá, y ya pronto no hay nada. Pero el concepto bíblico de herencia en ambos testamentos es que se da y se recibe con el propósito de garantizar seguridad futura. En el Antiguo Testamento era la tierra que habría de pasar de hijos a hijos y permanecer en la familia. Eso habría de ser para que la familia pudiese continuar manteniéndose a flote, podríamos decir, en la sociedad, en el contexto israelita. En el Nuevo Testamento, enfatizando el aspecto espiritual y a diferencia del Antiguo Testamento, la herencia es personal y exclusiva. Algo que no es transferible, perdón. La seguridad que concede es eterna y únicamente a quien la recibe por fe. Dios la da a quienes por fe en Jesucristo vienen a ser sus hijos. La herencia en el contexto de la iglesia es reservada para los que mediante la fe que han puesto en el Señor Jesús son guardados para recibir en el futuro esa herencia con la total manifestación de la salvación. Pueden anotar, no vamos a leerlo una vez más por cuestión de tiempo, pero Primera de Pedro 1, 3 al 5, donde habla de una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, y así continúa. En Efesios 1:18 también se habla de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En ese pasaje de Efesios 1, Pablo está orando para que ellos, los efesios, tengan sabiduría en conocer más del Señor, entendimiento en cuanto a la esperanza a la cual Él los llamó. Y con eso, entonces, entender las riquezas de la gloria de su herencia. La herencia es gloriosa e inmensamente rica y abundante. En nuestra mente no llegamos ahora, en estos momentos, a comprender la totalidad de su gloria y riqueza. Y alcanzar una mejor comprensión nos ayuda entonces a desarrollar nuestra vida cristiana en acorde con lo que Él ha dejado en su palabra. Todo esto nos enseña, por una parte, que la herencia está segura, reservada en los cielos, y por otra, que como acreedores de ella, tenemos, y esa es la parte más difícil para nosotros, sabemos que está segura, pero por otra parte nos enseña que tenemos la responsabilidad en adquirir un concepto
adecuado de lo que eso significa para que en respuesta nuestra conducta lo demuestre. En otras palabras, tenemos esa herencia segura, pero necesitamos conocer más de ella, entender, llenar nuestro corazón y mente de cuán rica, cuán abundante es para nosotros. Y eso nos ayudará en nuestra vida cristiana. De manera similar, el Salmo 127 indica que en el hogar, los hijos son la herencia. Inicialmente, el Señor usa la palabra en el Antiguo Testamento de herencia con referencia a la tierra, la posesión para Israel. Pero se dice aquí en el versículo 3 que herencia de Yahweh son los hijos, posesión que Dios da. Y como hemos dicho, una posesión que Él da implica la responsabilidad de cuidarla, mantenerla, protegerla, no para hacer con esa herencia lo que se nos antoje, sino que administrarla de la mejor manera, teniendo en cuenta que ha sido provista por el Señor. Habla de también en el versículo 3, recompensa el fruto del vientre. La palabra recompensa tiene que ver con que Dios supliría supliría a los hijos como el beneficio. Una recompensa es un beneficio, ¿no? Dios supliría a los hijos como beneficio a las personas que se responsabilizaban en establecer una casa, un hogar. No había en Israel mayor beneficio para una casa que tener hijos. Esa era la evidencia de bendición. Tener muchos hijos y tener una larga vida era la demostración de bendición. Dios me bendijo con 15, con 20 y con 90 o 100 años. Esa habría sido la bendición. Pues eso cumplía con la promesa que el Señor había hecho en cuanto a descendencia, extensa descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar al pueblo de Israel. Versículo 4 habla de como flechas en la mano del valiente, así son los hijos de la juventud. La comparación que se hace aquí es con un guerrero que tiene todo lo necesario para la batalla y que está bien preparado para defenderse. Los hijos en el contexto israelita vendrían a completar la casa, el hogar, y preparaban a los padres, especialmente al padre como cabeza de ese hogar, para funcionar en la sociedad. Los hijos en una sociedad mayormente agrícola, como lo era en Israel, serían una adición que ayudaría al funcionamiento de la familia. Ellos contribuirían en la edificación de la casa. Estos son los hijos de la juventud. Hijos que por nacer, cuando los padres todavía estaban jóvenes, tendrían oportunidad para participar de una forma más extensa en el desarrollo o construcción del hogar desde sus primeros años, contribuyendo en el trabajo de esa sociedad agrícola. Ellos habrían sido los que de una manera más inmediata, al alcanzar cierta edad, podrían representar los intereses de la familia como aparece en el versículo 5. Y al llegar al versículo 5, el tercer punto que tenemos, y como el tiempo corre, va a ser muy rápidamente que vamos a mencionar el versículo 5. Pero el principio aquí es dependencia del Señor proporciona seguridad familiar en el futuro. Noten el versículo 5, bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba.
No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. La palabra bienaventurado, creo haberlo mencionado en el transcurso de la semana pasada. Bienaventurado es de un término que aparece en el idioma en cual fue escrito esto, en el hebreo, en forma plural. Y literalmente tiene que ver con felicidad, de manera que podemos traducir, o las felicidades del hombre que, tal y tal. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Feliz es. Eso de la pluralidad comunica llenura y por eso a manera de exclamación la idea es la total felicidad del hombre que tiene su aljaba llena de flechas, su casa llena de hijos. De manera que lo que nosotros entendemos como bienaventuranza no es algo para cualquier persona o para toda persona, sino que es una fuente de felicidad provista por el Señor para los que en dependencia de Él están en comunión con Él. Y aunque los hijos en nuestra sociedad son vistos como una fuente de felicidad para un hogar, en el contexto de una casa fiel al Señor, en Israel, la llegada de esos niños se habría considerado como una directa bendición de Dios. Y como el guerrero con su aljaba llena de flechas estaba listo para la batalla y defenderse, el padre en un hogar con muchos hijos estaba listo para funcionar con éxito en la sociedad. Y luego nos dice que no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. La puerta en el contexto israelita de ese tiempo era el lugar donde se llevaba a cabo toda clase de cosas legales, asuntos legales, ya fuese una demanda legal, ya fuese un altercado, ya fuese una decisión a la cual no podían llegar dos personas o familias, tenían que presentarla delante de los ancianos de la ciudad o del pueblo. Ese era el lugar para hacer todo lo legal y evidentemente habría en algún momento la posibilidad de que enemigos acusaran a esta familia de una cosa o la otra. Bueno, llegaría el momento cuando el padre, ya viejito como yo, no podría defenderse. ¿Quiénes lo harían? Los hijos. Y esos hijos, porque habían crecido en un contexto en el cual esa casa había sido construida por el Señor, ese hogar había sido dirigido por Él, ese hogar había sido protegido por Él, en sumisión los padres a Él y los hijos también, por el hecho de que ese había sido el contexto del desarrollo, ellos serían también bendecidos con el Señor, no serían avergonzados. No recuerdo haber mencionado ahora, pero en otras ocasiones lo he mencionado. Avergonzado en en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, no tiene que ver con sonrojarse y decir, ay, hubiera querido que me tragara la tierra. No, no tiene nada que ver con eso. La idea de avergonzarse es porque alguien ha puesto su confianza en algo o en alguien diciendo, todo me va a salir bien porque fulano me va a ayudar, o, como sucedía en muchos casos, el Dios tal, ya fuese, me han ido todos los nombres de los dioses paganos del Antiguo Testamento, Dagón, por ejemplo, de los filisteos. Dagón me va a ayudar, y total que Dagón no podía ayudar. De manera que, habiendo confiado en Dagón, cuando las cosas no salían, la persona era avergonzado o avergonzada. Pero estos, porque el contexto en el cual
habían crecido, como el Señor había desarrollado ese hogar, cuando fueran a hacer la defensa en la puerta, en las cortes, no serían avergonzadas. Ellos saldrían adelante. Ellos podrían verdaderamente ser bendecidos por el Señor. La aplicación a los padres cristianos es obvio. Los hijos son una bendición del Señor a la vez que una responsabilidad. Nuestra esperanza es que demostrando entrega al Señor, que ellos sean bendecidos por Él. Y así que la familia no sea avergonzada. ¿Cuánta vergüenza tiene una familia y cuánta dificultad cuando los hijos, particularmente en una iglesia evangélica, salen con cosas que no tienen nada que ver con el Señor? Eso no quiere decir, hermanos, que está la certera seguridad de que no va a haber absolutamente ningún problema con aquellos que son hijos de padres fieles, que han sido enseñados esos hijos en las cosas del Señor. Podemos pensar en los hijos de Samuel. No puedo yo pensar de que Samuel no les enseñó acerca del Señor. Y luego los hijos de Elí. De manera que llegará un momento cuando cada persona decidirá por sí misma si se someterá al Señor o no. Pero si les enseñamos, si verdaderamente esos hijos crecen en el contexto de una familia de padres dedicados al Señor, creo que el Señor honra esa responsabilidad. De manera que al menos que el Señor construya la casa, todo es en vano. Al menos que sea Él el que la protege, la cuida, la dirige, todo es en vano. De manera que, hablando de construcción, en el Salmo 127, la construcción va mucho más allá de la casa de Yahweh o de la casa de Jehová que Salomón construyó. Y qué interesante que Salomón no fue un buen padre. Salomón evidentemente tuvo toda clase de dificultades. De manera que el tener entendimiento de las cosas del Señor, al menos que verdaderamente se apliquen día tras día, constantemente en dedicación a Él, todo fallará. Salomón comenzó bien, pero falló en el camino. Podríamos decir que Salomón no ascendió como los salmos de ascenso gradual nos lo indican. No creció al punto que el Señor deseaba para él. Hermanos, crezcamos, ascendamos al Señor y no nos quedemos, como decimos aquí en Honduras, a medio palo, ¿no? No, continuemos dedicados al Señor. Oremos. Padre, tanto que tú nos enseñas. Y Señor, confesamos que muchas veces hay a la vez tantas cosas que nos distraen. Perdona, Señor, cuando atendemos lo que no debemos. Y quizás hasta olvidamos tu palabra. Padre, no permitas que lo que hacemos en nuestra vida sea en vano. Permite que podamos, en sumisión total a ti, tener la bendición y el éxito espiritual
que tú deseas para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.